armonizando tu ser con la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento vamos a leer los análisis que hicieron los traductores de la Biblia hebrea a la latinoamericana cuando escribieron el libro de Esdras y Nehemías. En relación a Esdras, los datos históricos nos dicen que los libros de Samuel y de los reyes nos han relatado sin interrupción 5 siglos de la historia de Israel, desde David hasta el destierro a Babilonia. Después vienen los 70 años de la cautividad, o sea, del destierro. No toda la población fue desterrada. La mayoría del pueblo estaba formada por pequeños agricultores que se quedaron en su país, pero no tenían jefes ni responsables espirituales y no hicieron nada para levantar su nación. El año 538 a.C., un decreto de Ciro, vencedor de los caldeos, autorizó el regreso a su país de todos los judíos deportados a Babilonia. El gesto de Ciro era en primer lugar político, pero la biografía ve en él el cumplimiento de la promesa de Dios a los profetas, muy especialmente a Jeremías y a Ezequiel. El decreto de Ciro marcó el inicio del regreso de los deportados. Los primeros regresaron con Zorobabel, un descendiente de los reyes. No volvieron todos los judíos a su tierra. Muchos de ellos habían emigrado al extranjero antes del destierro y se quedaron en los países en que vivían: Egipto, Asiria, Persia y otros que fueron desterrados. No volvieron de Babilonia, donde habían logrado conseguir puestos muy decentes, por lo que llegaron por familias y grupos organizados, y eran los más que habían interiorizado el mensaje de los profetas, invitándolo a reconstruir un Israel purificado y santo. Para ellos, un primer peligro era que al instalarse en su patria entre extranjero y judío, poco consciente de su misión, perdieran su entusiasmo. Por eso fue importante la obra de Esdras y de Nehemías, que los mantuvieron unidos entre sí y apartándolos de todos los demás. Ver en especial el problema de los matrimonios mixtos en Éxodo 9:10, Nehemías 9:2 y 13:10 y 30. Luego fue decisiva la obra pública de Esdras, que reunió por primera vez los libros de la
de la Biblia e hicieron del libro sagrado la base de la religión. Pues hasta ese momento, lo que ya existía de los libros de la Biblia solamente se encontraba en el palacio o en manos de los sacerdotes, y al pueblo le bastaba concurrir a las ceremonias tradicionales del templo. Esdras fue el que inició una nueva reforma de culto en que la lectura comunitaria de la Biblia pasaría a ser la base de la vida religiosa del pueblo, llevándolo a una fe mucho más instruida y responsable. Véase a Nehemías 8. El papel de Esdras en la formación de la Biblia se recuerda en Segunda de Macabeo 2, 13 y 14. Esta reforma de Esdras dio un rasgo propio a la comunidad judía posterior al destierro a Babilonia. El pueblo de Dios se constituyó en un pueblo santo, o sea, consagrado a Dios y separado de los demás por las 1000 barreras de su ley. Toda su razón de ser era la de mantener el culto del Dios único, y como no gozaban de la independencia nacional, sus sacerdotes determinaban en nombre de Dios el poder civil y religioso. Estos dos libros, el de Esdras y Nehemías, que al comienzo forman uno solo, no proporcionan alguna información sobre la obra cumplida por esos dos hombres. Se puede notar los siguientes pasos del restablecimiento de la comunidad judía. A partir del decreto de Ciro en el año 538, varios grupos de desterrados vuelven a Jerusalén, donde Zorobabel reconstruye el templo. Vea esto en Esdras 1, 1 a 4 y 5 y 4, 24 a 6 y versículo 2. Luego los enemigos de los judíos tratan de impedir la reconstrucción de la ciudad. Esdras 4, 7, 23. En el año 458, posiblemente, Esdras viene para organizar la comunidad, imponiéndole como regla la ley de Moisés. Veas en Esdras 7 al 10. En el año 445, Nehemías llega de Persia y reconstruye las murallas. Después administrará Jerusalén durante 12 años, Nehemías 1 al 7, y finalmente en el año 425 tuvo lugar una segunda misión de Nehemías. Véalo en Nehemías 13. En el primer capítulo de Esdras, Ciro da la libertad a los judíos para volver a Jerusalén.
Para comprender este capítulo será útil leer la introducción del libro. Notemos que solo serán repartidos los que acepten ser liberados. No hay ninguna liberación o ayuda exterior que salga para los indiferentes. Vuelve aquello a quienes Dios había despertado el espíritu. En la restauración del altar, el decreto de Ciro no había modificado la situación política de Palestina, que había pasado a ser una provincia del imperio. Jerusalén sigue bajo la autoridad de Samaria desde un punto de vista administrativo y la aristocracia samaritana no quiere ser pasada a llevar por lo notable de Judá, que regresan al país después de 50 años de exilio. Esto explica los conflictos entre judíos y samaritanos, lo que jamás se apaciguarán. La restauración del templo fue para los judíos una oportunidad para descubrir de nuevo lo que hacía su originalidad entre todas las naciones: ser los servidores del Dios único. También le permitió afirmar su existencia entre los habitantes del país, pues trabajando juntos se forja la unidad. Se notará que los repatriados al llegar habían ofrecido con generosidad lo necesario para la construcción del templo. Sin embargo, pasaron 20 años y será necesaria la intervención de los profetas Ageo y Zacarías para que se concreten los proyectos acordados en el entusiasmo del regreso. En el capítulo 4 de Esdras habla de la interrupción de los trabajos. Apoyados por el profeta Ageo 2:10, los judíos rechazan la cooperación samaritana para la construcción del templo. No querían mezclar lo impuro en esta obra religiosa. Para decirlo con otras palabras, estaban decididos a construir una comunidad cuya base fuera la práctica de la ley, y no podían aceptar que gente no convertida tuvieran derechos sobre el templo. Lo mismo hoy, por muy deseoso que estemos de acoger a todo, no podemos entregar las cosas santas ni la dirección de las comunidades a los que no se han convertido, y tampoco aceptar para la Iglesia apoyos políticos que comprometan su libertad. El relato empezado en el 4 del 1 al 5 sigue en los capítulos 5 y 6. Los judíos se mantienen firmes y la providencia lo ayuda. Los favores Tatenai, intendente persa de la provincia de Transeufratina, que abarca toda Palestina, son Samaria,
por capital y paréntesis en el relato del capítulo 4 que habla de la carta copiada en 4, 6 y 23 de ese capítulo corresponde a una intervención posterior de los notables de Samaria. Se reanuda la construcción del templo. Cuando años más tarde los judíos trataron de construir la muralla de Jerusalén. Y en el capítulo 6 habla de Darío que favorece la construcción del templo. Y en el capítulo 7 habla de que Edra llega a Jerusalén. Entre la Pascua del año 515, relatada en el capítulo 6, y esta misión de Edra han transcurrido cerca de 70 años posteriormente. Edra vino en el año 458, pero también es posible que haya venido en el año 427 después de la primera misión de Nehemías. Entonces, estos capítulos 7, 10 deberían leerse después del capítulo 6 de Nehemías. Edra estaba en la provincia persa de Babilonia como encargado de los asuntos religiosos judíos. Era sacerdote y pertenecía a los grupos que, animados por Ezequiel, había profundizado la ley de Moisés. Había reunido los varios textos y muy posiblemente son ellos los que dieron su forma definitiva a los libros de la Biblia que componen la ley, es decir, del Génesis al Deuteronomio. Estos sacerdotes han entendido que Israel empieza una nueva etapa de su historia. Los judíos que han vuelto del destierro deben dirigirse por la ley de Dios. Esta ley que separa judío y no judío y rige todos los detalles de la existencia será el cimiento de una comunidad religiosa y luego política, haciendo de ello un pueblo unido. Al llegar a Jerusalén con misión oficial, Esdras pretende imponer la ley de Moisés redactada en forma definitiva. El pueblo judío renace como pueblo de la ley. La ley hará del pueblo judío un pueblo más cumplidor y más responsable, servidor de Dios en todos los detalles, pero también está el riesgo de confundir la fe verdadera con la práctica exteriores, lo que solamente ven el servicio de Dios en el culto del templo y las prácticas religiosas pueden quedar indiferentes a lo más importante de la vida. En el capítulo 8 habla de que los compañeros de Esdras. Nótese esta página en que el muy estricto maestro de la ley, Esdras, se presenta con rasgos más humanos y simpáticos.
En el capítulo 9 habla del asunto de los que se casaron con mujeres extranjeras. Los judíos estaban mezclados con los que no comparten su religión. Esdras piensa que la comunidad judía será más fuerte y consciente de su originalidad si se aparta de todas las convivencias con los demás. Y para evitar la influencia de las demás religiones, se prohíben los matrimonios con los que no son hebreos, es decir, de familia judía. Pero Esdras, sin darse cuenta, favorece la exclusión de aquellos y de aquellas que no son judíos. La observación escrita de las leyes es los comienzos, una protección contra los paganos, pero con el tiempo un muro de desconfianza y de odio recíproco, ira, aislamiento y los judíos de los demás pueblos. Las barreras levantadas por Esdras resultaron ser muy eficaces y en esto podemos ver una voluntad de Dios, pues el pueblo judío resistió a persecuciones durísimas. Luego, después de la venida de Cristo, fueron dispersados y tuvieron que vivir durante poco menos de 20 siglos en medio de países oficialmente cristianos que habitualmente los persiguieron o trataron de convertirlo a la fe cristiana por todos los medios. Y sin embargo, ha permanecido el pueblo judío hecho único en la historia, gracias en parte a su fidelidad a la ley. También ahora los cristianos pueden sacar de ahí una lección. Si bien nos corresponde ser el fermento en la masa, conviviendo sin prejuicio con hombres de toda la creencia, también se precisan exigencias y prácticas exteriores aceptadas por todos los que ingresan en la comunidad. En Nehemías y Esdras podemos ver en el capítulo 10 de Esdras la expulsión de las mujeres extranjeras, que habla sobre no convivir con extranjeros. Y para Nehemías habla de que la palabra de Nehemías, hijo de Elcía, en el mes de Caleus, en el año 20 del rey Artajerjes, estando yo en la ciudad de Susa, llegó uno de mis hermanos, Hananí, con algunos hombres de Judá. Le pregunté por los judíos sobrevivientes que habían regresado del destierro y por Jerusalén. Me respondieron: viven allá en la provincia en medio de mucha pobreza y humillaciones. La muralla de Jerusalén está en el suelo y su puerta quemadas. Al escuchar estas palabras, me senté y me puse a llorar. Me puse de duelo algunos días, aguardando y rezando ante Dios, ante el Dios del cielo, y dije: ah, Yahvé, Dios del cielo, tú eres grande y temible. Tú guarda tu alianza y tu fidelidad a los que te aman y cumple tus mandatos.
Estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo. Estoy ahora en tu presencia día y noche por tus servidores, los hijos de Israel. Te estoy confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Yo mismo y la familia de mi padre hemos pecado, nos hemos portado muy mal. No cumplimos tus mandamientos, leyes e instrucciones que entregaste a tu siervo Moisés. Pero acuérdate también de lo que dijiste a Moisés: si ustedes no me son fieles, lo dispersaré por las naciones, pero si cumplen mis mandamientos y los ponen en práctica, los conduciré de nuevo al lugar donde he escogido vivir. Los reuniré aunque estén dispersos hasta los confines del mundo. Ya pues, Señor, no olvides que son tus servidores, ellos son tu pueblo que has salvado con tu gran poder y fuertes manos. Escucha mi oración y la de estos que solamente desean honrar tu nombre. Te ruego me ayude ahora. Haz que sea bien recibido por el rey. Yo entonces era encargado de preparar la bebida para el rey. Nehemías deja todo para ir a reconstruir su país. Nehemías estaba en el palacio del rey Atajerjes como encargado de la bebida, puesto de confianza en este tiempo en que los reyes tenían que ser envenenados, temían ser envenenados. Es un hombre que tiene su porvenir asegurado, Nehemías. Sin embargo, va a dejar todo para el servicio de Dios. Su vocación se apoya en una comprensión de la historia que solo tiene el creyente. Israel no debe echarle a otro la culpa por su situación difícil. Su propio pecado son la causa de su desgracia y por tanto no debe esperar su restauración nacional de la benevolencia de los países más poderosos, sino de su propia conversión. Nehemías pide y consigue porque no es pedigueros y sus años de servicio leal le granjearon la simpatía y la estima del rey. Se destacan su discreción e iniciativa y su palabra ardiente con que alienta a los escépticos, logrando persuadirlos. Era necesario construir la muralla de Jerusalén. En realidad, la Biblia destaca más que la restauración misma, la manera como se realizó. Nehemías, pidiendo la colaboración de todo, edifica la comunidad en Jerusalén. En el capítulo 3, Nehemías empieza a reconstruir la muralla y habla de que los enemigos tratan de desalentar a Nehemías. Pronto el trabajo de Nehemías despierta celo y sospecha. Nada raro. La firmeza de un solo hombre fue suficiente para animar a todo. En ese momento preciso, levantar la muralla de Jerusalén era la tarea concreta
sin la cual pararía la historia sagrada. De seguir y demorar, el pueblo judío habría perdido los medios de su independencia y el sentido de su misión. Lo mismo hoy, aunque la misión de la iglesia sea eminentemente espiritual, nuestra fidelidad al Señor depende de nuestra actitud frente a atropellos y transgresiones a la verdad en cosas muy concretas de la vida social. En el capítulo 5 habla de que los ricos deben compartir los sacrificios del pueblo. Somos de la misma raza que nuestros hermanos. Los dirigentes van repitiendo que la reconstrucción del país requiere sacrificio, pero el pueblo judío exige que los sacrificios sean realmente compartidos por todos. Los que tienen lo necesario para el día de hoy deben concederle la deuda de los que no tienen. Y ahora son ustedes los que compran a sus hermanos. Nehemías sale en defensa de los más humildes y denuncia el pecado que los ricos han cometido sin darse cuenta, impulsado por la lógica del haber y del deber. Han llegado hasta someter a servidumbre a sus hermanos. Quieren imitar las prácticas vergonzosas de nuestros enemigos. Con razón se busca una liberación de la estructura antisociales y por fin el espíritu explotador que tenemos cada uno en el último por arrancar. En el capítulo 6 habla de las nuevas dificultades que tiene Nehemías al tratar de reconstruir el templo. Sanballat utiliza todos los medios para desanimar a Nehemías. 3:33 burla e insulto. En el 4:2 amenaza de ataque. En el 6:2 guerra psicológica. En el 6:6 acusaciones. En el 6:4 soborno de los falsos profetas. Siempre habrá gente que se aproveche de la palabra de Dios para engañar a la gente. Nótese la expresión en 6:13 para perder mi reputación y avergonzarme. Muy a menudo el miedo es un camino resbaladizo que conduce a la traición. En el capítulo 7, la nueva población. En el capítulo 8, Edra lee al pueblo el libro de la ley. Esta primera lectura pública de la ley marca una fecha muy importante de la historia sagrada, pues hasta ese momento el pueblo de Israel vivía su fe rezando y participando en las ceremonias del templo. Recibía de boca de los sacerdotes y profetas sentencia o práctica y no sentía la necesidad de leer una Biblia. Ya existían varios libros de nuestra Biblia, pero no se conservaban en el templo, o sea, en el palacio de los reyes. No estaban al alcance del pueblo ni eran la base de su fe. Ahora, en cambio,
se notan nuevas exigencias y ya no se presentan profetas como antes. Esdras entiende que en adelante la comunidad judía se desarrollará en torno a la lectura, la meditación y la interpretación del libro sagrado. Él mismo procura reunir y completar los libros sagrados y empezar nuevamente en nuestro tiempo en que la Biblia será el libro de todo y la norma de su fe. Este paso religioso y cultural es el mismo que afectó a la iglesia en estos últimos años. El pueblo iba a la iglesia, rezaba y se dejaba enseñar, y la Biblia le quedaba extraña. Pero ahora la fe cristiana no puede cobrar fuerza sino a partir de una palabra de Dios leída y escuchada en forma comunitaria. En realidad vamos muy atrasados. Esta renovación debía haberse iniciado hace 4 siglos, cuando empezaron los protestantes. La asamblea convocada por Esdras servirá de modelo para la vida religiosa de las comunidades judías. No se suprime el culto solemne del templo de Jerusalén, pero en adelante en cada ciudad los judíos tendrán una sinagoga, o sea, una casa de reunión donde se reunirán el sábado para escuchar la palabra de Dios y orar, especialmente con el canto de los salmos. En el capítulo 9 habla de la ceremonia de penitencia. Hay que relacionar esta ceremonia de penitencia con los capítulos de Esdras 9 y 10. Se trata de pedir el perdón de los pecados que apartan de Dios y que perjudican a la raza de Israel. Se insiste mucho sobre el pecado de los que se han casado con mujeres de otra raza y de diferente religión. La Biblia sabe que el matrimonio con personas de otra religión lleva muy a menudo al alejamiento de su propia comunidad religiosa. Ese fue el pecado de Salomón. Después de confesar públicamente la falta de la comunidad, se recuerda la misericordia de Dios. No sirve conocer los pecados si no se despiertan simplemente sentimientos de arrepentimiento interior. Al recordar cómo Dios siempre perdona generosamente, sigue un resumen de la historia sagrada que manifiesta la misericordia de Dios con su pueblo. Al finalizar la ceremonia, se forman varios compromisos. Estos son necesarios para ayudar a las voluntades pocos perseverantes y luchar contra la dejación. Pero no es todo hacer un reglamento. El riesgo consiste en fijar más en la observancia exterior que en el espíritu de la ley, que tiene por fin a ser un pueblo bien dispuesto al servir a Dios. La oración de Esdras, y en el capítulo 10 habla de la
acta del compromiso firmado por la comunidad. Los capítulos que siguieron reúnen varios documentos. Entre ellos se notará el párrafo referente a la primera misión de Nehemías 12:27 hasta el 43. Es un complemento de los capítulos 1 y 7. En el capítulo 11 habla de la población judía en Jerusalén y la inauguración de la muralla de Jerusalén y la segunda misión de Nehemías, y Nehemías se opone a varios abusos. En este último capítulo de Nehemías, que es el capítulo 13, Nehemías interviene para que se respete la ley que Esdras había hecho adoptar, y por eso toma nueva medida más drástica respecto del sábado, depuración racial y religiosa, etc. Esta actitud tuvo ventaja apreciable gracias a su organización y a la solidaridad entre hermanos judíos. El pueblo de Dios pudo sobrevivir y no desviarse de su fe. Pero también se deslumbrarán las desviaciones con que tropezará el Evangelio: apego al pasado, fanatismo por los lugares santos, agresividad con los no conformistas. Es un hecho que en los siglos que siguieron, la conciencia religiosa de los judíos progresó más bien por su contacto con las culturas griegas que por su esfuerzo de organización interna. Las comunidades cristianas, así como la Iglesia en su totalidad, si quieren ser fieles al mensaje de la Biblia, tendrán que buscar su crecimiento en un abrirse y enfrentarse con el mundo. Hermanos, Nehemías y Esdras quisieron ayudar a aquellos que llegaron de haber sido casi rehenes y que le dieron la libertad para volver a su tierra. Ellos, adoptando una cultura y casi olvidando la propia de ellos, era necesario reconstruir la muralla y reconstruir el templo. Yo te invito a leer el libro de Esdras y Nehemías. Elige la Biblia de tu preferencia, que te sea más cómoda y entendible. Estamos tomando esta lectura de la Biblia latinoamericana. Lo importante es conocer la historia, y lo importante es que yo te haga una invitación sincera para que te conecte con el camino de la lectura. Es importante conocer la historia del pueblo de Dios, la historia que siguieron a través de los años. La Biblia tiene 1200 páginas y es el libro más antiguo y el libro más importante que por parte mía pienso debería ser leído por todo ser viviente. De manera que allí hay una historia resumida de todos los episodios desde que se creó la humanidad. Dice Jesucristo que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, y a través de la Biblia hemos conocido a Jesucristo, de manera que es importante. Y para poder conectar con el Padre debemos tener una verdadera convicción y arrepentimiento, porque
Dios habla ayer, hoy, siempre, y a través de su palabra nos damos cuenta de que tanto ayer los hombres hicieron torpezas como hoy nosotros seguimos haciendo torpeza, muchas veces por desconocer la ley y los mandamientos. Esperar el tiempo de Dios es una promesa que nos garantiza una victoria, y hoy es el tiempo para nosotros conocer quién es Dios. Dios tiene a través de su Hijo Jesucristo un plan con cada uno de nosotros, de manera que pacientemente Él actúa en nuestro ser de acuerdo a la forma y la velocidad o lentitud con la que nos entreguemos y aceptemos entregarnos a Él. Él estará con nosotros, y eso es una garantía, porque Él es seguro y eterno, y es nuestro Salvador. Es la única medio que tenemos para ser salvados. Aquellos hombres sufrieron toda esa circunstancia para que pudiera llegar ese Mesías, y hoy tenemos el privilegio de nosotros, antes de sufrir circunstancias peores que esas, podamos recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y entregarle nuestra vida, entregarle la vida a Cristo, entregarle la rienda de nuestra vida a Jesucristo. Nos ofrece una vida mejor, y sabemos que Él nos dará la máxima satisfacción que la vida contiene. O sea, toda la plenitud de la vida está en Él, y cada uno de nosotros que entreguemos y nos comprometamos a entregar nuestras obras en sus manos, sabemos que somos una biografía, y ese mensaje que vamos a dejar en la historia de nuestra familia es de un hombre, una mujer prudente y obediente a un creador que existe, y que a través del Espíritu Santo nos mueve a acercarnos a Jesucristo, a aceptarlo, porque Él es el puente, la conexión entre el Padre y el Hijo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Y para que conozcamos todo lo que sucedió antes de Jesucristo venir a la tierra, lo que sucedió estando Jesucristo en la tierra, y lo que ha sucedido después de Jesucristo en la tierra, de ahí es importante conocer la Biblia, leerla, sacar tiempo, meditarla, rumiarla, sentirla en tu corazón, y aceptar y entregar ese ser, tu vida, tu persona, tus situaciones, tu familia, tu ambiente, tu país, tu ciudad, la humanidad entera necesita a Jesucristo. Necesitamos ardientemente a Jesucristo. Todos somos pecadores, nadie es mejor que nadie, y todos estamos dispuestos a recibir ese amor salvador que nos da Jesús. Y para conocer al Padre, nadie lo va a conocer sino a través de Jesucristo. ¿Y cómo conocemos al Padre? Con una vida de ordenanza, respetando sus leyes, sus mandamientos, y haciendo lo que Él dice. Me amarás por sobre todas las cosas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las primeras dos reglas que nosotros debemos respetar, y la más importante: amarás a Dios sobre todas las cosas, y eso significa sobre todo, por todo y para todo. Somos hijos de Dios, vinimos para un plan y un propósito que solo Él sabe. De manera que descubre en tu corazón qué te dice la palabra de Dios cuando tú la lees, hermano.